para los que vienen por primera vez, nosotros hemos venido desarrollando una serie que se llama Piensa. Y básicamente el propósito de la serie es poner en perspectiva todo lo que creemos. ¿Por qué yo creo lo que creo? ¿Qué tan cierto es lo que yo creo? ¿Tengo yo como cristiano la verdad absoluta? Y en la primera entrega fue acerca de la verdad, ya está arriba en los canales del chat de YouTube. La segunda fue acerca de la Biblia. Todo lo que está aquí, la veracidad histórica, qué fuerte es el documento de la Biblia, comparado contra cualquier otro libro, no hay manera alguna. Es cada vez, el cristianismo, decíamos, está enraizado en la historia. Y cuando nosotros vemos las evidencias históricas y arqueológicas y la fuerza histórica que tienen los escritos y los manuscritos de la Biblia, nos hace entender cómo Dios soberanamente preservó la Biblia también, su manual de vida. El manual de vida para nosotros, su testimonio. Dios se encargó y se ha encargado de preservarlo. Y decíamos que la Biblia es único en su conformación, único en su distribución, único en su circulación, es único en todo. Ha sido el único libro más atacado y que ha podido incluso pasar la crítica de muchos escépticos, ateos, arqueólogos, investigadores. Este libro es un libro muy sólido históricamente hablando. Y una de las tendencias que vemos en los últimos tiempos es justamente también seguir restándole veracidad a lo que la Biblia dice. No solo las historias del Antiguo Testamento, la cual para muchos son vistas como historias místicas, sino también que la misma figura de Jesús ha sido cuestionada. Hay escépticos hoy que creen que Jesús no existió, que Jesús fue un hombre de la historia, que Jesús no fue un hombre de la historia, perdón, que Jesús sencillamente es un mito igual que otros. Y hoy pues vamos a responder y vamos a tratar de responder estas 4, 5, 6 preguntas o inquietudes. El significado de historicidad, ¿qué significa esto? ¿Ok? Lo segundo es el origen del debate de la historicidad de Jesús. Tercero, la importancia de entender de antemano la confiabilidad de nuestra fuente histórica. Cualquier persona que trate de desmentir a Jesús no solamente va a tener que lidiar con la fuerza histórica de la Biblia como documento y todas las copias y manuscritos que tenemos, sino también que va a tener que lidiar con las fuentes extrabíblicas de la cual vamos a hablar y finalmente cerrar con quién es Jesús. Así que primero empecemos definiendo historicidad y la Real Academia Española lo define como esto, como una cualidad de histórico, una cualidad de historia. Wikipedia le da algo más, lo desglosa un poco más y dice que es una existencia real y comprobada de un acontecimiento pasado que se pretende que sea histórico. Existencia real y comprobada. Subraya esas dos palabras. Ahora bien, cuando hablamos de la historicidad de Jesús o hablamos de Jesús como un hombre que efectivamente pisó la tierra y que efectivamente estuvo y guarda hechos de la historia, nosotros tenemos entonces que ver cuándo se origina este debate y este ataque muy frontal contra la figura de Jesucristo. A partir de cuándo se empezó a cuestionar que Jesús fue un hombre que estuvo y existió. Si al final de hoy nosotros concluimos que Jesús existió, entonces eso nos va a llevar a una segunda pregunta y es, si Jesús existió, concluimos que efectivamente existió, tenemos que considerar lo que Él dijo ser y por ende tenemos que considerar su muerte y resurrección. Y eso nos engancharía al último tema de esta serie. Para que ustedes sepan, el origen del debate de la historicidad de Jesús es a partir del 1800. Eso significa que antes del 1800 nadie cuestionaba que Jesús existió. O sea, nadie lo cuestionaba, no era un tema de debate, no era un tema del cual la gente se esmerara en hacer estudios o investigaciones para tratar de desmentir que Jesús existió. En el 1800, un señor llamado Bruno Bauer, filósofo y teólogo, es el primero quien de forma sistemática levanta un argumento en contra de la existencia de Jesús como un hombre de la historia. Es Bruno Bauer quien levanta algunos argumentos
básicamente tres planteamientos cuestionando los escritos del Nuevo Testamento, perdón, los escritos de Pablo también. Él cuestionaba la realidad de sus personajes y por lo tanto de todo lo que el compendio de estos escritos tenía. Algo que me llamó mucho la atención es que Bruno Bauer, para que ustedes vayan poniendo cada cosa en la historia, tuvo como estudiantes nada más y nada menos que a Karl Marx, cuando Karl Marx era de donde viene el marxismo y todo el comunismo. O sea, uno de sus estudiantes, siendo Karl Marx, Marx adolescente, fue uno de sus estudiantes. Y también Friedrich Nietzsche fue uno de sus estudiantes. ¿Qué cosa? Que estos dos grandes pensadores que posteriormente se levantan para negar no solamente a Cristo, sino también a Dios, fueron estudiantes de este señor. Y Bruno Bauer básicamente tenía tres planteamientos principales a partir del 1800, como le dije. Lo primero es que él se levanta de manera sistemática a negar el valor, como le dije, del Nuevo Testamento, los evangelios y las cartas de Pablo específicamente, todo, porque es el Nuevo Testamento completo. El Nuevo Testamento, el Evangelio y la carta de Pablo, luego hay una cuanta de Pedro y Santiago y Judas, pero es el Nuevo Testamento y Juan. Primero, él niega eso, estableciendo que Jesucristo no existió. Lo segundo que él también demostraba o trataba de demostrar es que en el primer siglo, y eso lo vamos a ver ahora, no, dice él o sostenía él, no habían evidencias de escritores no cristianos que hablaran de Jesús. Vamos a ver qué tan cierto era eso. Y tercero, él promovía la idea de que el cristianismo era místico desde sus inicios, sincretista, era místico. Él entendía que todo lo que se sabe del cristianismo era de corriente mística. Así que vamos a ver qué pensaban incluso algunos hombres de la época. En el caso, por ejemplo, de Voltaire, que lo mencionábamos la semana pasada, porque Voltaire era un hombre del cual el cristianismo no era parte, o que él era agradable, o que él se sentía parte de, o que él no apoyaba el cristianismo. Y él se atrevió a decir, como dijimos, que la Biblia iba a ser una pieza de el museo 100 años desde el momento en que él vivía y que el cristianismo iba a desaparecer. Y como dijimos la semana pasada, Voltaire decía que el cristianismo iba a desaparecer. 50 años después de su muerte, en su casa se monta una imprenta y se imprimen Biblias. Este señor dijo, aquellos que niegan la existencia de Jesús no se muestran más que ingenuos, se muestran como ingenuos, más ingenuos que sabios. Eso decía Voltaire, hablando de que era imposible quitar la figura de Jesús como un hecho histórico del cristianismo. Él no estaba a favor del cristianismo, pero él sabía que no era posible sacar al cristianismo ni a Jesús de la historia. Y como le dije, él no fue un seguidor tradicional ni amante de esto. Mire lo que dijo Goethe. Usted sabe que este es un novelista, dramaturgo y científico alemán que ayudó incluso a fundar el romanticismo. Él decía, considero los 4 evangelios como completamente genuinos porque de ellos sale el reflejado resplandor de una sublimidad procedente de Jesucristo. Y mire cómo nosotros tenemos que ver que hombres de diferentes épocas, pensadores de diferentes épocas, tenían muy claro acerca la representación histórica de Cristo en la tierra y de los cristianos y del evangelio. Pero vamos a ver algunas fuentes bíblicas. Usted dirá, bueno, pero las fuentes bíblicas son bíblicas. Pero hay algo muy interesante que plantea Gary Habermas, que vamos a hablar de él más adelante, y que nos pueden ayudar incluso a ver la fuerza misma que tienen nuestras fuentes bíblicas. Josh McDowell, de Nueva Evidencia que exige un veredicto, del cual un libro que nosotros hemos estado recomendando toda la semana, que yo entiendo que ustedes que están en la universidad deben estudiar porque tiene mucha documentación, con mucha referencia, muy bien sustentada. Él decía que los 27 libros del Nuevo Testamento proclaman, verifican y a menudo asumen la historicidad de Jesucristo. Él decía, el Nuevo Testamento sencillamente
pone en claro que Cristo es la historia de Cristo. No solo el Nuevo Testamento, toda la Biblia. Pero de eso se trata el Nuevo Testamento. Testamento, pacto, nuevo pacto, todo lo que tiene que ver con Cristo. Y cuando hablábamos acerca de la verdad de la Biblia, decíamos que las copias que existen del Nuevo Testamento andan por 24.970 copias, manuscritos del Nuevo Testamento. De la Ilíada, 673. Y cuando nosotros vemos, nos damos cuenta que es muy abrumador la evidencia de diferentes manuscritos de una misma historia, el Nuevo Testamento. Entonces estamos viendo como documento histórico. Yo creo que aquí Dios se encargó de dejar enraizada el cristianismo en la historia con muchas evidencias. Así que hay unas fuentes bíblicas o testigos oculares. Pero solo el Nuevo Testamento, como le dije, es un documento respetable. Es el documento histórico más confiable en la actualidad. Si usted quiere saber, cuando comparábamos contra los libros de Platón o Aristóteles o Homero o Shakespeare, vaya al programa, a la reunión que tuvimos la semana pasada. El 99.6%, ¿ok?, del Nuevo Testamento está exento de error. Ese 0.4% del Nuevo Testamento que se le añade algún tipo de error es un error básicamente ortográfico. No son significativos, no cambian ni alteran ni nuestra doctrina, ni lo que creemos, ni el mensaje, ni la historia. ¿Ok? Y descartar el Nuevo Testamento porque fue escrito por cristianos es rechazar la más grande e inagotable fuente histórica que encontramos en esa Biblia. Le hablaba de este señor Gary Habermas. Usted puede seguirlo en YouTube. Es uno de los mejores expositores en la actualidad que te puede hablar acerca de la historicidad de Cristo y de la resurrección de Cristo. Y él tiene una serie de argumentos y planteamientos. Es un distinguido profesor de apologética y filosofía y tiene un doctorado en historia, filosofía y religión, y se ha especializado, como le dije, en hechos básicamente históricos de Jesús. Es una autoridad. Este señor ha tenido grandes debates con escépticos y ha llegado a la conclusión, y uno de los planteamientos que él ha encontrado es que muchos escépticos hoy en día, no cristianos, te aceptan los escritos de Pablo y te aceptan algunos escritos del Nuevo Testamento como escritos históricos. No tienen problema con eso. Lo aceptan como escritos históricos. Ellos no te aceptan que sea inspirado por Dios, pero te aceptan que efectivamente porque están ahí. Son documentos históricos que están ahí. Incluso Anthony Flew, uno de los principales ateos de la década de los 80, decía que si tú lees Romano te vas a dar cuenta del nivel filosófico que tenía el apóstol Pablo. O sea, los escépticos, muchos escépticos aceptan los escritos de Pablo, incluso de Lucas. Gary Habermas, como yo le dije, puede buscarlo en YouTube, excelente. Él dice, y él hace el siguiente planteamiento, él dice: la historia es historia, ¿ok? La historia es igual, es el mismo método. Usted puede usar un ejemplo de Duarte, que estamos celebrando el mes de la patria. Usted puede usar el mismo método para Duarte, como lo puede usar para cualquier acontecimiento cristiano y religioso. El proceso es el mismo. Usted necesita dos cosas. Usted necesita información temprana de la época, o usted necesita información de testigos oculares, gente que vio, gente que estaba ahí. No importa quién sea, usted sencillamente tiene que venir atrás a través de los libros y se va a encontrar con que la información o es temprana, o personas que estuvieron ahí, o personas que estuvieron cerca del acontecimiento, o personas que le pasaron el acontecimiento. Es el mismo método. Eso lo sostiene Gary Habermas. Y uno de sus planteamientos que él sostiene es que dentro del Nuevo Testamento ya existían documentos del cual Pablo hace referencia. El Nuevo Testamento da testimonio de escritos que pertenecían a la iglesia y que forman el grupo de evidencia más antigua. Gary Habermas dice, por ejemplo, en el caso de Pablo, que dice: porque yo recibí del Señor, porque yo recibí esto, que Cristo fue crucificado conforme a la Escritura. Él habla de que Pablo esa información la recibió
2 años o 3 años después de que Cristo muriera y resucitara. Ok, Pablo estaba manejando una información ya histórica que había sido transferida, y esa información está muy cerca de la resurrección de Cristo. También muestra claramente que la iglesia desde su principio reconoció al Jesús como Dios con toda su deidad, y él coloca esos credos, que voy a mencionar algunos, que usted lo va a ver en su Biblia están. Él menciona esos credos y los sitúa entre el 30, del 30 al 50. Recuerda que Jesús murió en el 30 y tantos, 33, resucita el 33 también, 33 medio. Y a partir de ahí, entonces, todos los testigos oculares empezaron a pasar esa información. Josefo, un historiador judío, dice que parte de la tradición que se utilizaba en ese momento era transferir verbalmente, y esa era la manera como el pueblo judío pasaba de generación en generación la información. Así que él escribe un libro, Gary Habermas, que se llama El veredicto de la historia, ¿ok? Y él habla de esto que le estoy diciendo. Mire el ejemplo de Lucas 24:33. Lucas 24:33 dice: y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén, y cuando llegaron, hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, ¿qué hablaban esta gente? ¿Qué esta gente estaba transfiriendo? ¿Qué testigos oculares? ¿Qué estaban comunicando? Es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban, estaban transfiriendo la información, eran testigos, ellos contaban sus experiencias en el camino y como le habían reconocido luego de partir el pan. Otro texto, Romanos 4:23. Y no solo por él fue escrito que le fue contado, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que se levantó de los muertos, a Jesús nuestro Señor. ¿Qué es lo que sostiene? ¿Qué es lo que estamos presentando? Que había una fuente que ya existía antes de que el Nuevo Testamento fuera recopilado. Había una información de la historia de Cristo y de la resurrección que estaba pasando de boca en boca por testigos oculares, y eso fue antes de que se recopilara y se cerrara el Nuevo Testamento. Recuerda que el Nuevo Testamento se empezó a escribir y a recopilar ante el levantamiento de muchas falsas doctrinas, muchos falsos pensadores que empezaron a tratar de meter doctrinas falsas en las iglesias. Los apóstoles empezaron a morir ya a partir con el Señor. Pedro en una de sus cartas habla y viene de la urgencia de pasar y transferir lo que él había aprendido y lo que había visto. Primera de Juan es una carta que responde al gnosticismo, porque había un gnosticismo dentro de las iglesias negando que Jesucristo había resucitado, porque el gnosticismo sostenía que cuando alguien, que lo material era malo y lo espiritual era bueno, así que si lo material era malo, no había manera de que Jesucristo hubiese resucitado corporalmente. Así que Juan empieza a escribir, y Juan empieza la carta diciendo lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado. Y a partir de ahí es que el Nuevo Testamento empieza a registrarse. Pero lo que estamos sosteniendo es que antes de que se empiece a registrar el Nuevo Testamento y a comunicarse estas cartas, ya en medio de ellos existía el transferir el acontecimiento. Eso es lo que estamos viendo. Romanos capítulo, ya se lo leí. Romanos 10, 8 al 10. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ok, es decir, la palabra de fe que predicamos. Nosotros estamos leyendo eso ahora, pero usted tiene que ver a Pablo, que ha estado predicando un mensaje que registra un acontecimiento. Ok, que si confiesas con tu boca que con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que ya Pablo estaba predicando y estaba enseñando el acontecimiento de vida y muerte y resurrección de Cristo. Y eso era parte de su discurso, eso no estaba escrito todavía. Mire que él lo está plasmando en esta carta que escribe a Romanos, pero ya existía en medio de ellos
un mensaje de testigos de primera mano. Primera de Corintios 15. Porque yo os entregué en primer lugar el que, lo mismo que recibí. Ok, ¿qué tú recibiste? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces no sé si usted está entendiendo, esto es una fuente dentro del Nuevo Testamento, pero que antecede al Nuevo Testamento. No sé si usted me entiende. Es una fuente que ya se manejaba en medio de ellos antes de que se escribiera. Por eso se escribió. Y cuando se escribió, se registró que ya existía este pasar, este mensaje. Eso es lo que quiero poner claro. Ahora vamos a ver, ya nosotros sabemos las fuentes bíblicas. Ok, sabemos que hay muchas fuentes bíblicas y que los 27 libros del Nuevo Testamento todos hablan de una forma u otra del mensaje de Cristo, nuestro Salvador y Señor. Ahora, fuentes extrabíblicas quizá puede ser lo que más a muchos de nosotros nos interese, y más entendiendo que en el 1800 se levanta un señor llamado Bruno Bauer, que era filósofo y teólogo y que empezó de manera sistemática un argumento en contra de la existencia de Jesús. Así que vamos a ver algunas fuentes extrabíblicas. Yo le dije la semana pasada que los discípulos tenían discípulos y que entre ellos se escribieron muchas cartas. Y a muchos de ellos se le llamaban los padres de la iglesia, porque fueron los que siguieron la iglesia primitiva y fundando iglesia. Yo dije también que esos escritos se le llaman escritos post-apostólicos. Y esos escritos post-apostólicos son evidencia también de que había un hombre llamado Jesús que hacía milagros, que resucitó. Y solamente escritos post-apostólicos hay 36.289 evidencias, citas del Nuevo Testamento. Ahí está Policarpio, Hermas, Tasiano, Justino Martín, Ireneo, Clemente de Alejandría, Tasiano, Orígenes, Tertuliano, Hipólito y no Mejía. Y mire que solamente Tertuliano en el Nuevo Testamento cita el Nuevo Testamento más de 7,000 veces y 3,800 veces solamente en el Nuevo Testamento. Orígenes lo cita más de 18,000, tiene más de 18,000 citas del Nuevo Testamento. ¿Y de qué usted cree que estaba hablando? De la figura y la persona de Cristo. Pero voy a hablar de otros eventos. Quizás usted dirá, bueno, pero todavía esta gente estaba muy cercana a Cristo, defendía los intereses de la iglesia. Yo quiero ver algunas evidencias de gente que estaba en contra de la iglesia. Pues déjeme darle algunas evidencias de gente que escribió y que no compartía nada con la iglesia. Cornelio Tácito, considerado el historiador más grande de Roma. ¿Ok? Él tiene dos grandes obras que escribió, que existen. Usted puede buscarla. Y las referencias que voy a dar, usted puede buscarla también. Él tiene dos grandes obras. Una que se llama Anales y otra se llama Historias. Yo le dije que él fue un historiador romano y durante su época como historiador, él estuvo en más o menos 6 reinados de Roma. Anales solamente data y cubre el periodo desde la muerte de Augusto César, 14 años después de Cristo, hasta Nerón, 68 años después de Cristo. O sea que él cubre el periodo donde Cristo empezó su ministerio y murió incluso. Él lo cubre. Y las historias, que es el otro gran documento de él, cubre desde Nerón hasta Domiciano en el 96, los primeros 100 años de historia. Escuche qué sucede con él. Él le escribe a Nerón lo siguiente, le dice esto, voy a leer, quizás ustedes no pueden verlo en pantalla. Pero no toda la ayuda que pudiera venir del hombre, no toda la generosidad que pudiera traer el príncipe, ni todas las expiaciones que pudieran presentarse a los dioses ayudaron a liberar a Nerón de la infamia de que se creyera que él había ordenado la conflagración, el incendio de Roma. Usted sabe que hubo un gran incendio en Roma, ¿verdad? Por lo tanto, para suprimir el rumor,
Nerón falsamente hizo que cargaran con la culpa y castigó con las torturas más elaboradas a las personas llamadas comúnmente cristianos, las cuales eran odiadas por sus atrocidades. Cristo, el que originó el nombre, fue sentenciado a muerte por Poncio Pilato, procurador de Judea, durante el reinado de Tiberio. Pero la superstición perniciosa, reprimida durante un tiempo, surgió de nuevo, no solo en Judea, donde se originó el engaño, sino también en la ciudad de Roma. Eso está en Anales 15, página 44. Capítulo 15, página 44. Eso es un documento histórico de un hombre que vivió muy cerca de la historia. Y aquí usted puede darse cuenta de varias cosas. Primero, a él no le caían bien los cristianos porque la forma donde él dice, Cristo, el que originó el engaño, ¿verdad? Como de manera despectiva habla de que los cristianos, y dice que esta superstición perniciosa reprimida surgió de nuevo no solo en Roma, en Judea, donde se originó el engaño. O sea, él le llama engaño a todo lo que los cristianos enseñaban. O sea, el tipo no era un pro-cristianismo. Y aquí pone en evidencia no solamente los cristianos, sino también a Cristo y la manera como la Biblia dice que Cristo murió. Dice que fue sentenciado por Pilato, procurador de Judea, tal cual el Nuevo Testamento enseña. Así que ese es uno de ellos, Tácito, Cornelio, ¿ok? Escribiendo en este caso en cuanto al reinado de Nerón, alude a la muerte de Cristo y a la existencia de los cristianos en Roma. Otro historiador, unos nombres que si usted está pensando en nombres para sus hijos, debería considerar alguno de estos. Seutonio, 70 años después de Cristo, 130, ese fue el periodo que él vivió. También un historiador romano, oficial de la corte bajo Alejandrina. Era un cronista de la casa imperial, recogía las crónicas. ¿Ok? Así que escribió, ¿de quién escribió él? Porque él lo que hacía era levantar como biografías. Él escribió nada más y nada menos que de Tiberio, Claudio César, Augusto, Germanio, algo así. Y él escribió, uno de sus escritos se llamaba La vida de Claudio, ¿verdad? Tiberio, Claudio César, Augusto, Germánico, que vivió y gobernó desde 10 años antes de Cristo hasta 54 después de Cristo. Cristo, ubíquelo siempre en el 33, 30, primeros años de la década 30. Así que cada vez que usted vea 54 DC, usted dice, pero este escuchó por lo menos de Cristo. Mire lo que él dice. Mire, para mí esta es una evidencia, me encantó esta. Como les dije, toda esta información ustedes la pueden encontrar o en Nueva Evidencia que exige un veredicto o en el Jesús histórico de Gary Habermas y algunas cosas en por qué creo del Dr. James Kennedy. Mire lo que dice él, hablando de la vida de Claudio, de la biografía de este emperador. Dice, cuando los judíos estaban continuamente en disturbios a instigación de Cristo, él escribió Crestos, pero se dice que es de Cristo, él, Claudio, lo expulsó de Roma. ¿De quién está hablando? Del emperador. ¿Cómo usted sabe que se refiere a eso? Mire cómo Lucas, historiador, médico de la Biblia, Lucas, el Lucas de la Biblia, en Hechos, capítulo 18, versículo 2, dice lo que sucedió en el año 49. Recuerde que Hechos es un libro que se escribe después de la muerte de Cristo y a inicio de la iglesia primitiva. Ahora mire lo que dice Lucas, capítulo 18, versículo 2 en su Biblia, dice, y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila su mujer, pues Claudio, el emperador, Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Entonces vemos que Seutonio hace el registro de este acontecimiento que también encontramos en la Biblia. Plinio el joven, gobernador de Bitinia en Asia Menor, 112 después de Cristo, él escribió al emperador Trajano. Son evidencias extrabíblicas. Él escribió al emperador Trajano buscando un consejo de cómo él, Plinio, le escribe una carta a Trajano de cómo él debe de tratar a los cristianos. ¿Ok? Y mire qué le escribe.
en una carta escribe acerca de ellos que estaban siendo llevados a juicios. Y él le dice Plinio a Trajano, para que no se me pierda. Plinio le escribe a Trajano y le dice, esta gente, ellos afirman, sin embargo, que toda su culpa o su error era que ellos tenían la costumbre de reunirse en un día determinado antes del amanecer y que cantaban en sus estrofas alternadas un himno a Cristo como a un Dios. Se unían en un juramento solamente de no hacer nada malo, nunca cometer fraude, robo, adulterio, nunca falsear su palabra ni negar algo que se le hubiese confiado cuando fueron llamados a entregarlo. Si usted lo encuentra en Epístola, en el capítulo 10, el versículo 96, un documento histórico. ¿Y qué es lo que está diciendo? Los cristianos lo único que están diciendo es que su única culpa es que ellos sacan un día para adorar a una persona que se llama Cristo, que ellos llaman como Dios, y que también han hecho promesa de no cometer fraude, no cometer adulterio, no hacer esto y aquello. Otra evidencia extrabíblica. Ahora, si Plinio le manda una carta a Trajano, tiene que haber una carta de regreso de Trajano a Plinio, efectivamente. Entonces, Trajano, un emperador romano, también escribe al emperador Plinio y le dice, no castigues a aquellos creyentes que eran forzados por los romanos a retractarse de sus creencias. También le dice que los oficiales romanos no deben aceptar informaciones anónimas acerca de los cristianos. Entonces vemos que efectivamente estamos hablando de cerca del primer siglo. Ya existía una serie de documentación que se había registrado y que de una forma u otra hablaban de la persona de Cristo. ¿A dónde queremos llegar con todo esto? Es que si Cristo fue un hombre de la historia, yo tengo que prestar mucha atención entonces a lo que él dijo. No estoy hablando de un personaje místico. Si yo uno esto a que Cristo es la persona de la historia que aparece en este libro, y este libro me dice que Cristo es Dios y me dice que Él vino a morir por mis pecados, me significa que yo estoy en una condición de la cual es cierta también. Y como dice el mismo George McDowell, dice, si Cristo no fue Dios, deberían entregarle un Oscar, porque se comportó, andó, vivió y declaró ser Dios. Flavio Josefo, le hablé de emperadores, historiadores romanos. Flavio Josefo, un historiador judío que luego se convierte a Roma, que no tenía ningún tipo de interés de ganar simpatía de Roma hacia los judíos. Sin embargo, él no menciona en sus escritos a ninguno de los personajes pequeños. Sin embargo, mire lo que dice de Jesús. En el capítulo 18, párrafos 63 y 64, se encuentra un texto denominado tradicionalmente el testimonio flaviano. Y ese testimonio se encuentra en Antigüedades Judías, capítulo 18, 3:3. Mire lo que él escribió, qué interesante esto. Por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo, delatado por los príncipes de por los principales de los judíos. Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se le apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de cristianos. Flavio Josefo, otro historiador. Mire otra, en el capítulo 20 se menciona indirectamente a Jesús al relatar la muerte del hermano de Jesús, Jacobo, Santiago. Ananías era un saduceo sin alma. Convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido, el sucesor Albino todavía no había tomado posesión. Hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, el hermano de Jesús, llamado Cristo, y algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Interesante. Un documento por un historiador.
y de la época o cercano a la época. Hay muchísimas otras evidencias extrabíblicas. El Talmud judío habla mucho acerca de Jesús y los cristianos. Clemente de Roma, Ignacio, Cuadrato, Aristides, Justino Martín, Antonio Pío, Marco Aurelio, Juvenal, Seneca y Herocles y otros. Evidencias de hombres que existieron y que no estaban y que sencillamente estuvieron en la época y escucharon de esta historia que venía pasando y la escucharon y la transfirieron, no como una mitología, sino como un hecho histórico. Hay otro gran investigador del Nuevo Testamento, se llama Edwin Masao Yamauchi. Y él dice, tenemos más y mejor documentación histórica para Jesús que para cualquier otro fundador de religiones. Buda, Mahoma, Zoroastro. No hay tantas como hay acerca de Jesús. Y él dice que a partir de los escritos del Talmud, Josefo, Plinio el Joven, Tácito, nosotros podríamos concluir, si no tuviéramos el Nuevo Testamento, dice él, si el Nuevo Testamento lo hubiesen desaparecido y esas 24.970 copias que existen, si esas copias la pulverizaran y la desaparecieran, él dice que con el Talmud, con Josefo, Plinio el Joven, Tácito, pudiéramos concluir primero que Jesús fue un maestro judío, pudiéramos concluir también que mucha gente creyó que él hizo milagros y echó fuera demonios, pudiéramos concluir también que él fue rechazado por los líderes judíos, que fue crucificado por Poncio Pilato, que a pesar de lo vergonzoso de lo que era la crucifixión y su muerte, mucha gente lo siguió y creía que él estaba vivo y que se esparcían por toda Palestina y que toda clase de personas lo adoraron como a Dios. Oye, muy interesante. O sea, si nosotros agarráramos los manuscritos del Nuevo Testamento que existen, lo desapareciéramos y nos quedáramos nada más con las referencias históricas, se pudiera concluir en esas 6 cosas. Y es una fuente autorizada. Josh McDowell dice, la evidencia es concluyente. Jesús vivió realmente entre nosotros y realizó obras poderosas, de modo que hasta las fuentes hostiles y no cristianas lo confirman. Qué bueno es saber que Dios en su soberanía se ha encargado de enraizar el cristianismo en muchas evidencias históricas. No existe ninguna otra religión que posea tanta fuerza histórica y la gente lo sabe. Yo sostengo que existe toda una estrategia, pudiéramos decir, para sofocar la verdad. Eso lo dice Romanos capítulo 1. Léalo. Que con injusticia suprimen la verdad. Mucha gente está suprimiendo la verdad. Yo le he dado de referencia este video, se llama Expel, expulsado. Dice, no se permite inteligencia. Y ese video lo que trata, hecho por un periodista llamado Ben Stein, él lo que muestra es cómo, en YouTube usted puede buscarlo, los principales líderes del movimiento o la teoría de la evolución expulsan a todo profesor científico, lo marginan, que trate de hablar del diseño inteligente o del creacionismo. Hay toda una artimaña, hay todo un plan. Y usted, si es profesor de biología, si es profesor de filosofía o profesor de cualquiera de esas corriente, usted no puede hablar del diseño inteligente ni del creacionismo. Hay todo un plan. Y yo creo que mucho de eso no llega a donde nosotros. Nosotros sencillamente vemos una persona que se lee 2 libros, un escéptico, un ateo, y que puede tambalear nuestra fe sencillamente porque nosotros no estamos preparados. Os Guinness dice, la verdad está ahí, busquémosla, está ahí, está por todas partes, busquémosla, no nos detengamos, que la tenemos. Y yo creo que es un reto que nosotros como jóvenes de las universidades tenemos que hacer. No intimidarnos ante nada ni nadie. No dejarnos presionar ni retroceder ante nada ni nadie.
El cristiano tiene la verdad y la verdad que tiene el cristiano es una verdad absoluta, con evidencias suficientes. Ahora, la última pregunta a responder es: ¿quién es Jesús entonces? ¿Quién es Jesús? Esa pregunta Jesús se la hizo a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que yo soy? Y le dijeron, uno dicen esto, otro aquello. Y luego él termina y le dice: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Mira lo que pensaron algunos hombres de la historia. Conozco a los hombres y le digo que Jesucristo no es hombre. Napoleón Bonaparte. Mira, William Shakespeare, me sorprendió cuando encontré esta cita. Esta cita está en el libro ¿Por qué creo? Y en el libro ¿Por qué creo? Da la referencia de donde Shakespeare dijo esto. Igual que la de Bonaparte. Está la referencia de qué libro aparece registrado este pensamiento en ¿Por qué creo? Dice William Shakespeare: encomiendo mi alma en las manos de Dios, mi Creador, esperando y creyendo sin vacilación que por los méritos de Jesucristo, mi Salvador, seré hecho participante de la vida eterna. William Shakespeare. Ese pensamiento no se llega siendo pecador. No hay manera que un pecador concluya así. No hay forma. No hay forma. Este señor era un poeta inglés considerado uno de los escritores más versátiles del romanticismo. Y él dijo, Lord Byron, dijo: si alguna vez el hombre fue Dios o Dios hombre, Jesucristo fue ambas cosas. Lord Byron. Pero me encanta lo que dice un predicador, se llama Lockridge, Sir Doctor Lockridge, no sé. Dice: Jesús es el alfa y el omega, el Hijo de Dios, el Rey de los judíos, Rey de Israel, el Rey de los gentiles. Él es el Rey de justicia, Rey de los tiempos. Jesús es el Rey de los cielos, el Rey de gloria, es el Rey soberano, es el Rey de reyes, el Señor de señores. Su amor es ilimitado, Dios fuerte, Dios santo, Dios poderoso, Dios de la gracia, Dios misericordioso, Salvador de los pecadores, centro de la historia. Él es la verdad, Él es el único y suficiente Salvador, quien suple tus fuerzas, quien perdona, quien te restaura, el único que salva, el que te guarda y te guía, el que sana al enfermo, liberta a los cautivos, defiende al desamparado, sea y ama al perdido. Es la fuente de sabiduría, es la puerta de la libertad, el camino a la paz, la vía de justicia. Sus bondades no tienen límite, sus misericordias para siempre. Los judíos no pudieron pararlo, Pilato no encontró falta en él, Herodes no pudo matarlo, la tumba no pudo retenerlo y la muerte no pudo vencerlo. Ese es Jesús. Ese es Jesús. ¿Y tú quién dices que es Jesús? ¿Quién tú dices que es Jesús? ¿Se ha visto tu fe asustada, atemorizada? ¿Han venido dudas a ti? Si Jesús es quien dijo ser, dice C.S. Lewis, en Mero Cristianismo, página 69. Él dice: o Jesús era un lunático, un loco, o Jesús era Dios. Ahora, si Jesús es Dios, ¿qué lugar, qué tipo de relación tú tienes con Él? Si nosotros hemos visto que Jesús ha sido registrado en la historia, dividió la historia en dos, y es el único capaz de dividir tu historia en dos. Escuche lo que dijo Jesús. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie, esto es absoluto, nadie viene al Padre si no es por mí. Aunque muchas religiones y mucha gente quieren decir que todos los caminos te llevan a Dios, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús está autoproclamando el único camino, la única verdad y la única vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Mire qué más dijo Jesús. Jesús dijo muchas cosas, pero
Quiero terminar con esta. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. La resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Yo puedo estar vivo y si no lo tengo a Él, estoy muerto. Efesios capítulo 2, eres un muerto en vida. Pero yo puedo morir y tengo la garantía y la certeza de que después de mi muerte Él prometió darme vida y prometió una resurrección corporal. Esto se va a perder ahora, pero Él prometió que yo iba a resucitar corporalmente. Jesucristo se había profetizado de Él 700 años antes que Él iba a venir a la tierra, y viene a la tierra. Ha sido el único hombre que ha pisado esta tierra que dijo: yo me voy a morir y en 3 días voy a levantarme. Se muere y tal como lo dijo sucedió. Se murió y al tercer día se levanta. Ese mismo hombre que ha cumplido sus promesas una y otra vez dijo que volvía y me prometió resurrección. Jóvenes, no nos dejemos amedrentar ante tanta mentira, falacia y tergiversaciones que hay fuera tratándonos de sacudir nuestra fe. Y muchas veces las dudas no solamente vienen de fuera, a veces vienen de dentro. No permitas que el enemigo siembre en tu mente pensamientos para hacerte dudar. Cristo existió. Y si Cristo no es quien dijo ser, es el mayor de los impostores. O es Dios o es un loco lunático. Pero la idea de que un loco lunático cambie la historia del mundo no parece de locos. Yo quiero terminar reflexionando en qué tipo de relación yo tengo con ese Cristo. ¿Qué tipo de relación yo tengo con ese hombre que dividió la historia? 100% hombre, 100% Dios. La gente dice, pero que Dios que se muestre, se mostró hace 2000 años. Ahí están las evidencias, ahí están los testimonios de escritores de la época y testimonios de gente ocular, gente que vivió cerca de Él. ¿Qué más tú quieres? Hay una revelación que nosotros sabemos que Dios ha hecho, la revelación general, donde por medio de la creación Dios se ha hecho visible, de manera que el hombre no tenga excusa. No tenga excusas. Usted, su profesor ateo, su compañero, no tiene excusas. O es esta revelación que me hace ver que hay un Dios y hay una sola manera de llegar al entendimiento y a la relación con ese Dios, por medio de su palabra y por medio del evangelio. ¿Qué relación yo tengo con Cristo? ¿Qué tipo de relación yo tengo con Él? Y yo tengo una última exhortación. Levantemos la cabeza y vivamos en victoria. Vivimos en una contracultura, vivimos en una corriente contraria. Levantemos la cabeza. No de una manera altiva ni orgullosa, sino apropiados de la verdad. De que ese es Dios quien prometió, quien ha cumplido y quien va a cumplir. Prometió estar contigo todos los días, prometió no dejarte ni desampararte, prometió perdonarte, restaurarte, levantarte, limpiarte. Ese es Cristo. Así que yo creo que tenemos tantas razones para darle gracia y levantar adoración a nuestro Dios. Vamos a orar.